¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político aquí en Señal U, el canal 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y recuerden que nos pueden ver también nuevamente en www.unidiversidad.com.ar. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Miriam Bregman, diputada nacional, además abogada del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y precandidata presidencial por FIT Unidad, también abogada defensora de las libertades democráticas y de los trabajadores. Le vamos a dar la bienvenida. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Bueno, sabemos que estás con un recorrido muy amplio por distintas partes del país y, bueno, ha tocado Mendoza. Hay mucho para hablar. Sin duda todos te deben preguntar lo mismo y me parece que es nobleza obliga como ciudadanos de este país y ciudadanas de este país preguntarte a vos qué opinás sobre la situación actual que tiene la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y la figura de Sergio Massa como superministro. Bueno, la verdad que la situación es muy crítica y es lo que vemos. Con Nicolás del Caño estamos recorriendo el país, realizando asambleas con nuestro partido, el PTS, en el Frente de Izquierda en todo el país. Y lo primero que surge de cada charla, de cada conversación, es que a pesar de trabajar no llegás a fin de mes. Eso es como algo que recorre toda conversación, que el salario no alcanza. Es una situación muy crítica y creo que si no hay más nivel de descontento que se expresa en la calle es por el rol que vienen cumpliendo la dirigencia de la CTA y la CGT, totalmente alineadas al gobierno nacional, pero que en algunas provincias y en algunos sectores eso igual empieza a surgir. Bueno, lo vimos aquí en Mendoza con la lucha docente, hay lucha docente en 8 provincias del país y eso está marcando una nueva realidad hacia adelante. La asunción de Sergio Massa no solo que es antidemocrática, porque le han dado el gobierno a alguien que no se votó a Sergio Massa presidente ni primer ministro, sino que también es antidemocrático desde mi punto de vista porque nadie votó el ajuste y lo que viene a hacer Sergio Massa es a profundizar incluso algunas de las medidas que había ya anunciado Guzmán, un camino clásico de ajuste ortodoxo, neoliberal, donde con esto de si ajustamos mucho a los de abajo, le damos mucho a los de arriba, en algún momento va a derramar en un beneficio para todos. Eso ya se probó en el menemismo, ya se probó en el macrismo y así estamos. Hablábamos un poco de lo que representa hoy la figura de Sergio Massa, pero también uno se pregunta, y hay muchas críticas, obviamente, desde la oposición sobre todo, y desde la propia ciudadanía de cómo se ha ido desdibujando la figura del presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinión tenés? Lo que pasa es que ante el fracaso de la empresa neoliberal propuesta por Mauricio Macri, un fracaso estrepitoso, Alberto Fernández asume generando muchas expectativas. Están aquellos que lo votaron, como siempre ocurre en Argentina, como mal menor frente a la derecha neoliberal, pero había generado expectativas en que iba a terminar con muchas de las políticas del macrismo, centralmente con el ajuste y que con él se iba a poder llenar la heladera, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió y rápidamente su gobierno desilusionó, desencantó a quienes lo votaron. Nosotros veníamos diciendo, miren que este es un gobierno que asumió y rápidamente aplica un ajuste. Pensá que una de las primeras leyes que se vota, antes de la pandemia incluso, es una ley de recorte a los jubilados. Pero bueno, había como, bueno, cállense, la izquierda siempre critica, hasta que llegan las PASO, pierden las elecciones y ahí llega el momento de la verdad. Sale la propia Cristina Kirchner a reconocer que estaban ajustando y que por eso habían perdido. Entonces lo veo como un gobierno que rápidamente fracasó, pero que no invierte la fórmula. La fórmula sigue siendo la del camino del ajuste y esta atadura al Fondo Monetario. Mira, nosotros lo dijimos desde el primer momento, no hay posibilidad de llenar la heladera y cumplir con el FMI. Nos decían que sí, que ahora era otro FMI, que Guzmán era amigo de no sé quién. ¿Viste estas fórmulas mágicas donde por un problema de personas un organismo creado para someter a nuestros países va a cambiar y va a decir, bueno, no cambió nada? ¿Y cómo se sale? Digo, teniendo en cuenta que ustedes además son una propuesta política, que vos sos precandidata a presidente, en caso de Miriam Bregman presidente, que llegaras, ¿cuál sería tu plan? Digo, teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis de la cual no vamos a salir fácilmente. De la crisis no se sale fácilmente, pero hay que señalar quienes la provocaron, porque lo que es injusto ante todo es que quienes provocaron la crisis, quienes se fugan el dinero al exterior, quienes se beneficiaron con este modelo, porque hay sectores que están ganando más que antes. Ellos le carguen la crisis al pueblo trabajador y digan que el problema es el salario estatal y digan que el problema son los jubilados y que hay que hacer un ajuste ahí. Entonces, primero hay que identificar quién provocó la crisis y dos, a quién hay que afectar para salir de ella. Mira, hay un dato que además se lo preguntamos a Guzmán con Nicolás del Caño cuando vino al Congreso. En Argentina hubo superávit.
entraron dólares en cantidad. Entre el 2020 y 2021, casi 30 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. No quedó nada, nada de nada. Bueno, eso es porque hay políticas de permitir el pago de la deuda y el saqueo y la fuga. Entonces, si no se corta con ese drenaje, no vas a salir. Hay que decirlo en la manera que es. Ante todo hay que terminar con ese acuerdo fraudulento que, como el propio presidente reconoció, porque él presentó una querella en tribunales para que se investigue el acuerdo con el FMI, pero ahora manda a auditar planes sociales y no el acuerdo con el fondo. Primero hay que declarar la nulidad de ese acuerdo. No hay salida atados de la mano del fondo, llevándose hasta la última gota de sangre de la Argentina. Segundo, hay que determinar un aumento inmediato de salarios y de jubilaciones. Nadie puede perder contra la inflación. Esas son como dos medidas elementales. Sí. Después, desde la izquierda planteamos algo que está a la vista, que no hay otra salida, ya nadie te lo puede negar, que es el monopolio del comercio exterior. El Estado, bajo control de trabajadores y trabajadoras para que no haya ninguna trampa, tiene que tomar el control del comercio exterior. Hoy todos esos dólares que entran se fugan por una canaleta que se va y nadie sabe quién es, y encima los sectores del agronegocio se te sientan arriba de las hojas en una sentada y dicen: yo no voy a liquidar hasta que no me des el dólar que quiero. Bueno, no hay salida. El que piense que se puede compatibilizar todo eso con una salida para terminar la decadencia a la que han llevado la Argentina, eso es mentira. Hay que atacar las causas estructurales de los problemas argentinos. Después nosotros tenemos otras propuestas, como por ejemplo para generar trabajo genuino. Estamos dando una gran pelea. Sí. Porque hoy todo se focaliza en el plan potenciar trabajo y se demoniza en una intención de dividir trabajadores ocupados y desocupados, hacerle creer al ocupado que si él cobra mal es culpa de otro que cobra 22.000 pesos, algo bastante insólito, pero esa campaña está instalada ahí. Lo que hay que generar es trabajo genuino, con derechos. Hoy, si se redujera la jornada laboral a 6 horas, se repartieran las horas de trabajo sobrante entre ocupados y desocupados, se aplicados más fuentes, obviamente. Pero aplicados solo a las grandes empresas del país, poner las más grandes, las 12.000 más grandes, se crearían en forma inmediata 1 millón de puestos de trabajo. Con nuestros economistas de la izquierda diario hicimos un trabajo minucioso, con cálculos, con horas. Bueno, 1 millón de puestos de trabajo. ¿Vos no te parece que este país cambiaría si de un día para otro hay 1 millón de puestos de trabajo? Miriam, pero el sector empresarial también es una pata fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿estarían dispuestos a ceder para que sea de esa manera? No, a ceder dispuestos voluntariamente creo que no, por eso hay que pelearla. Pero el sector empresario es el que más ganó. Te digo un dato que es de cifra de la CTA, o sea, nadie que pueda ser sospechado de ser antagónico con este gobierno. Durante el gobierno del macrismo y el del Frente de Todos, se transfirieron del sector de trabajadores al sector del gran capital 70.000 millones de dólares. 70.000. 41.000 millones de dólares solamente durante el gobierno del Frente de Todos. Esto es un estudio de cifra de la CTA que dirige Basualdo. Es decir, en el último tiempo, no es que los empresarios perdieron, hubo una transferencia de ingresos que le sacaron los bolsillos a todos los trabajadores y trabajadoras y se lo dieron a ellos. Bueno, repartamos las horas de trabajo y que ese nuevo turno que se podría crear lo paguen ellos, es decir, los que han ganado. Pero no, claro, es más fácil recortar a los de abajo. Ahora, este gobierno no ganó diciendo eso, ¿eh? No. Bueno, vamos a ir a una pausa, Miriam. Me encanta tener la posibilidad de hablar con vos. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Chat Político. Vamos a seguir hablando con Miriam Bregman, diputada nacional, precandidata también a la presidencia de la Nación, sobre muchos temas que tienen que ver con nuestro país. Ya regresamos. Estamos en Chat Político aquí en el 30 de la TDA en Señaluz. Seguimos hablando con Miriam Bregman, diputada nacional y además precandidata presidencial de El FIT Unidad. Miriam, tenemos mucho de qué hablar, pero me parece que es importante hablar también de la polarización política que hay en nuestro país. Tengamos en cuenta que mientras en el oficialismo, digo, en la coalición gobernante se están peleando, desde la oposición sucede lo mismo, ya se están hablando de las candidaturas. Bueno, de hecho vos ya sos precandidata, pero hay una realidad que da la sensación que los argentinos no salen del medio de esa polarización. ¿Qué pasa con
por un lado el Frente de Izquierda, cuál es el rol que tiene hoy la izquierda en general, porque hay obviamente muchos partidos que la componen, y qué ha pasado o qué pensás de esas nuevas figuras que han surgido. ¿Tiene que ver con la crisis de representatividad que sienten los argentinos y argentinas? Mira, creo que cada cosa está muy relacionada con la otra, ¿no? Porque la polarización es un invento que lo fomentan día a día porque es completamente funcional a las dos grandes coaliciones mayoritarias. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos están completamente estallados, divididos internamente y con una competencia feroz entre sus distintos integrantes. Pero ¿qué es lo que los mantiene unidos? La polarización con el otro, el antagonismo con el otro. Y así vienen gobernando. No lo votes a él porque me tenés que votar a mí porque yo soy menos malo. Fíjate que ya ni siquiera entusiasman con sus proyectos políticos. Es mal menor. Votame a mí, así sacás al otro. Votame a mí porque soy menos malo que aquel. Es un funcionamiento donde ya se vio y así estamos. Ya gobernaron todos y así estamos. Pasamos del año 74 a la actualidad del 4% de pobreza al 40%. ¿Cuánto más podemos seguir permitiendo esa polarización política que es completamente funcional a eso? Y después se dan otros perjuicios de esa polarización que lo veo claramente en Mendoza. Yo le decía a Nicolás del Caño, mira, la voz de Mendoza se perdió en el Congreso Nacional con la polarización. Se perdió. Porque entre que polarizan y se llevan los diputados las dos fuerzas mayoritarias, que allá no hablan de Mendoza, de los problemas del pueblo de Mendoza, hablan según los intereses de las dos grandes coaliciones, que a veces no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa aquí en la provincia, y por el otro lado, cuando ha entrado alguna otra fuerza, se la terminan comprando e incorporándose a estos partidos mayoritarios. Entonces, el hecho de que haya una fuerza independiente de izquierda, que sabés que no te va a traicionar, que podés coincidir con todos sus postulados o con alguno de ellos, pero que con lo que te dijo va a ser y van a ser los intereses que van a representar. Para nosotros es un desafío importantísimo, más en lugares como esto. Me parece que hay algo ahí, porque hay también una incipiente impugnación del sistema político de conjunto, ¿no? Hay un hartazgo con esta dirigencia política, lo cual es lógico. Igual, perdón, Miriam, que te interrumpa, pero da la sensación de que vos das el ejemplo de Mendoza, que la voz de Mendoza no se escucha en el Congreso, pero mientras están preocupados por estas diferencias entre partidos, oposición, oficialismo, da la sensación de que no miran el resto del país. No, ni las necesidades del resto del país, ¿no? Claro. Por eso te digo que se escucha poco. Yo hablo con Noelia Barbeito, hablo con Lautaro Jiménez, me dice, mira, hay una huelga docente como en manifestaciones que hace años que no se veían. O hablo y me dicen, no, están los vitivinícolas en pelea porque tienen tal conflicto, tal problema. Bueno, o las mujeres, ¿no? Que eso lo sigo muy atentamente, que salen a pelear y son reprimidas cuando denuncian femicidios. Bueno, toda esa realidad no llega, porque están cada cual, uno hablando de sus temas, el otro hablando del otro, en función de sus intereses nacionales y en la pelea de la presidencia, y tiene poco que ver con lo que pasa. Y como te decía, hay una incipiente impugnación lógica del sistema político, y la izquierda, el otro desafío que tiene es que eso no se canalice con la derecha más rancia, que ha adoptado un discurso nuevo, un estilo de rebeldía, pero vos sabés que estar despeinado no quiere decir tener ideas nuevas, en absoluto. Claro. Representan las mismas ideas del neoliberalismo. De hecho, vos le preguntás a Javier Milei, su ídolo es Menem, Cavallo, qué sé yo, cualquiera que tenga un par de años tiene que explicarle a sus hijos, a sus hijas, miren, esta gente hundió la Argentina, esta gente nos dejó sin ferrocarriles, esta gente privatizó todo, esta gente regaló las empresas de energía. Ahora que estamos discutiendo el tarifazo, hay que recordarlo. Entonces, creo que hay ahí un desafío muy grande, pero hay que combatir la polarización. Yo se lo digo sinceramente a los trabajadores, trabajadoras, a las mujeres, a la juventud. Con esta polarización y votando siempre el mal menor para que no gane el otro, bueno, el pueblo trabajador es el que se queda sin representación. No es un problema de la izquierda por tener un diputado más, un diputado menos. El pueblo trabajador, el que labura todos los días, estos que le sacan del bolsillo para transferirle a los grandes, se quedan sin representación, porque muchas de esas cosas se podrían evitar. Pero bueno, con lucha y con una voz que se alce, sería un buen camino. Cuando te presentaba decía que sos una defensora, abogada defensora de los trabajadores, y recién hablabas un poco de lo que sucede a nivel sindical, que hoy por hoy da la sensación que no hay mucha protesta. De hecho, hubo una manifestación hace algunos días que era en contra de los formadores de precios y no contra un gobierno. ¿Qué pasa con el tema de... ¿A quién representa hoy la CGT, por ejemplo? Al gobierno del Frente de Todos. Y a algunos empresarios, digo, porque también dentro de ellos hay empresarios. Por supuesto, una cosa no excluye la otra, claramente. Mirá, la dirigencia de la CGT y la CTA la ves en los actos oficiales y nada más. La marcha del otro día fue un papelón.
Les preguntaban por qué marchan, no podían decirlo, hasta que en una declaración en La Izquierda Diario, Héctor Daer dijo, bueno, es la CGT que tenemos, la CGT es esta, como diciendo, es esta porquería y no pidas otra cosa. Igual convocaron a miles y miles de personas, también es una realidad que si bien hay muchos trabajadores que no se sienten representados por ese sindicalismo, de todas maneras llevan mucha gente. Claro, porque demuestra que hay una necesidad de salir a pelear por otras condiciones porque no llegás a fin de mes, no ellos que viven en sus sillones y tienen todo tipo de privilegios, pero el pueblo trabajador es consciente que tiene que hacer algo cada vez más. Pero a la par, vos tenés conflicto en Mendoza, pero tenés conflicto en 8 provincias hoy, docente. Chubut, La Rioja, Río Negro, Neuquén, todo Santa Fe enorme, junto con los estatales y combinado con la lucha contra las quemas y por la ley de humedales. Es decir, tenés una situación en el país por abajo que empieza a cambiar, pero que esta dirigencia sindical, en vez de apoyarla, fortalecerla y unirla, lo que hace es tratar de que no pase nada y mantenerla porque, como te digo, priorizan su alianza con el gobierno, es decir, no están cumpliendo en absoluto su rol, están traicionando las peleas en curso. Hoy escuchaba en una de las entrevistas que te hacían que vos decías que uno de los grandes problemas que hoy tiene la Argentina es la pobreza. ¿Sí? Y esta situación que se da, ese mensaje de demonizar a aquellos que son la clase que menos recibe y que está condicionada por una situación de inflación constante, que le genera aún más pobreza. Debemos cambiar eso, evidentemente, porque hay como una estigmatización de las personas que tienen menos recursos, hoy por hoy en nuestro país. Sí, completamente decidida. Esa estigmatización se decide, desde mi punto de vista, para que otros trabajadores vean que la culpa de sus problemas son esos trabajadores desfavorecidos, desocupados o con un trabajo sumamente precario, aleatorio, y no quienes en realidad tienen la responsabilidad de lo que le está pasando. Por eso nosotros insistimos tanto con la propuesta de reducción de la jornada laboral, porque demuestra que se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo, pero lo que se hace es vender humo de una manera escandalosa con esto de vamos a transformar los planes sociales en empleo. No, eso no. ¿Cómo lo van a hacer? Ya hay provincias que lo han hecho. Termina siendo, en todo caso, si se genera algún puesto de trabajo, cosa que lo tendrían que demostrar, subsidio al empresario, que el empresario no pague todo el salario, lo paga el Estado. Ah, me estás proponiendo otro subsidio más a los empresarios. Bueno, en realidad es como un círculo vicioso donde se estigmatiza a quienes luchan, a quienes reclaman trabajo, a quienes no tienen nada, y por el otro lado un endioseamiento de los grandes empresarios que se los recibe en la Casa Rosada, se hacen reuniones y se les da $1 diferencial por acá a los del agronegocio. Massa va a Vaca Muerta y le dice, vengan a invertir porque les voy a dejar entrar y sacar los dólares. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más van a permitir de ese mecanismo? ¿Cuánto más abajo tenemos que caer? ¿Qué quieren, que la gente coma tierra? Realmente. Son ofensivas las cifras de pobreza en nuestro país. 1 millón de pibes y pibas coman una vez al día. Y vos los escuchás y siguen hablando cómo le dan beneficios a los de arriba. Miriam, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida ya venimos con el último bloque de Chat Político. Estamos aquí en Señal U, ya regresamos. Seguimos en Chat Político con Miriam Bregman, diputada nacional y precandidata a la presidencia por el FIT Unidad. Miriam, es indudable que cuando uno quiere hablar de todos los temas trata de priorizar y nos queda poco tiempo, pero no queríamos dejar de hablar de algo que se vuelve a instalar cada tanto, ¿no? Frente a ciertas situaciones que se viven en el país, sobre todo hablando del tema de inseguridad, se vuelve a instalar el tema de la mano dura, que aparte es un caballito de batalla para muchos, que quieren hacer su carrera política y ganar votos. ¿Qué pensás de eso? Que es demagogia absoluta y peligrosa. Demagogia absoluta y peligrosa, porque, mira, si quisiéramos ver quiénes son los grandes estafadores y ladrones de este país, tendríamos que analizar todo lo que hablamos antes, ¿no? Y contra esos sectores que fugan, que despiden, que dejan gente en la calle, que se llevan todo hacia el exterior en forma ilegal, no hay ninguna condena. Entonces, lo que se esconde bajo mano dura es mantener a raya a los sectores populares para que no protesten por la situación en la que los están sumiendo. Y eso en Mendoza, tristemente, con este gobierno está teniendo
una influencia que a nosotros nos preocupa, porque se está tratando, bueno, la relación de Cornejo con Patricia Bullrich, algo que ver debe tener, se está tratando de hacer un laboratorio, como en otras provincias, pero aquí en Mendoza también, de represión de la protesta, esto de que acá el que protesta paga una multa, de que ellos pueden decidir por dónde tenés que manifestarte o cómo tenés que manifestarte. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Yo quiero llamar la atención porque en un momento de tanta crisis económica y social como la Argentina, este tipo de políticas son doblemente peligrosas. No solo porque dejan sin vía de escape a la protesta social se va a dar igual. O sea, por más que la acorralen, cuando vos no llegás a fin de mes, no llegás a fin de mes. Pero también porque es completamente ilegal lo que hacen. No solamente es un problema de opinión política, es ilegal, es inconstitucional, protestar es un derecho y no puede haber un gobernador que diga, a mí esto no me gusta, yo no quiero, o manden a detener a tal porque tengo un problema. Yo creo que en Mendoza se está avanzando muchísimo con esto y lo vemos desde la política y desde los organismos de derechos humanos con muchísima preocupación. A partir de esta situación que se da y de la realidad que muestra que esto está sucediendo, que hay una cuestión social que es como un constante, tal vez, temor de las autoridades, lo digo en la provincia y a nivel nacional, y es por eso tal vez esta actitud de meter esa presión para que la sociedad por ahí diga, no salgo a protestar, pero vos también lo decías, Miriam, esto de que es inevitable, ¿no? Frente a la necesidad que hay, también es una realidad, que la gente hoy por hoy pasa una necesidad y necesita tal vez salir a la calle a manifestarlo. Bueno, pero eso es responsabilidad del gobierno, que el único lenguaje en que entienden es el de la movilización, no entienden otro lenguaje. ¿Vos creés que vos vas y le decís, señor gobernador, yo no llego a fin de mes, no tengo para comprarle zapatillas a mis hijos, o laburo 12 horas por día y cobro un salario miserable? El gobernador te dice, sí, pase y lo atiendo, le voy a escuchar a ver qué problema tiene. Bueno, no, el único lenguaje que entienden es el de la movilización y por eso la demonizan, la criminalizan y agarran a sectores más vulnerables para también mandarle un mensaje al resto. No salgas a protestar por tu salario, por tus condiciones de labor, porque te va a pasar lo que le hago a ellos. Pero por eso es tan importante no caer en eso y refundar los lazos de solidaridad que tiene que haber entre todos los trabajadores y trabajadoras. Me quedan muchos temas para hablar, pero hay dos que quiero destacar. Me viene a la memoria algo que venía pensando en los bloques anteriores y se viene hablando que políticamente Argentina necesita hacer ciertas reformas. Hablan de la reforma, por ejemplo, jubilatoria, de una reforma laboral que son necesarias y que hay que llevarlas adelante, pero que nadie quiere pagar el costo político. Desde la izquierda, ¿qué piensan de eso? ¿Es necesario reformar ciertas cosas? No, de ningún modo. Hay que reformarlas, pero progresivamente. Lo que te proponen es una reforma regresiva. Mira, te pongo un ejemplo muy corto, porque tenemos poco tiempo. Dicen que es necesaria una reforma laboral porque hay leyes muy duras que hacen que no se pueda crear trabajo. Empecemos al revés. ¿Cuáles son las leyes más blandas? Las del trabajo doméstico, la de la construcción, la del empleo en el campo. ¿Y dónde hay más trabajadores en negro y con peores derechos y con peores salarios? En esos tres sectores. Bueno, ahí tenés el ejemplo. Hay una venta de humo de la derecha en la Argentina que es impresionante. Fíjate, cuanto más flexibilizado es el convenio, cuanta más facilidad tienen para contratar y despedir, peor trabajás y más trabajo no registrado hay, y en situaciones de pequeña fluctuación te quedás en la calle. Entonces, me parece que si se debatiera seriamente, lo que pasa es que se escucha todo el tiempo una campana, la campana de los que piden. Y bueno, y los nuevos sectores libertarios y demás cumplen un rol importante de correr la agenda política a la derecha. A todos les conviene. Es muy fácil discutir con alguien que dice que para salir adelante tenés que vender un órgano. Difícil es discutir con la izquierda que te dice repartamos la hora de trabajo, hagamos algo en serio, generemos trabajo genuino. Bueno, Miriam, sabemos que este recorrido que estás haciendo, lo estás haciendo por distintas provincias. A Mendoza te trae el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Sí, se cumplen 25 años de la creación de nuestro Centro de Profesionales. Hemos tenido una muy buena experiencia en el país, acompañando a las fábricas recuperadas, la lucha de las mujeres, la lucha de la juventud contra la violencia represiva. Son distintas experiencias que hemos tenido y nunca habíamos fundado el CEPROD en Mendoza. A la luz de todo lo que está pasando en esta provincia que estuvimos conversando recién, creemos necesario poner en pie el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, no solo de profesionales, también invito a estudiantes. A que participen. A que participen. ¿Viste esta crisis que te agarra cuando estás llegando al final de la carrera, que decís, ¿qué voy a hacer con mi profesión? Bueno,
Creemos que trabajando juntos, trabajando juntas, ayudando a las fábricas recuperadas que hay en la provincia, ayudando a trabajadores y trabajadoras que se quieren organizar o no hay organización sindical o la dirigencia sindical misma los persigue, creemos que se puede hacer una actividad poniendo nuestras profesiones al servicio de esas peleas, que es muy interesante y que a mí como experiencia me ha resultado increíble, porque bueno, uno estudia toda una carrera y después decís, ¿y qué hago? Al lado mío hay pobreza, Sí. al lado mío hay desocupación, al lado mío hay violación de los derechos humanos. Poder conjugar nuestra militancia con esa profesión que estudiamos nos parece que es muy importante, así que ahora tenemos el desafío en Mendoza. Bueno, Miriam, entonces invitar a profesionales obviamente del derecho y de qué otras áreas. No, de todas las áreas, por ejemplo, periodistas, comunicadores sociales, es muy necesario en todo conflicto, en toda pelea, la comunicación. Sí, es fundamental. Es fundamental. Sí. Hoy, más que nunca, incluso a través de las redes sociales, no ya solamente los medios de comunicación, sino a través de las redes sociales. Y yo lo he visto en muchos conflictos, sociólogos que nos ayudan con estadística, con datos de las empresas. Te digo, conflictos que vos ves que están peleando y por el otro lado el Estado le permite importar a la misma empresa que tiene huelga. Bueno, distintas cosas que desde un historiador hasta un sociólogo pueden colaborar, psicólogos. Cuando uno interviene en la realidad va viendo que las necesidades son muchas y siempre con la mira puesta en ayudar a que los trabajadores y trabajadoras se organicen, que es el eje central de nuestro organismo. Bueno, entonces aquellos que tengan ganas de ser parte, obviamente que se acerquen al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza. Miriam, nosotros te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para venir, porque sabemos que tu agenda ha estado sumamente ocupada, pero te has tomado el trabajo de ir a todos los medios de la provincia y nos parece que es importante para conocer esto, a lo que venís específicamente, pero también un poco la propuesta del FIT Unidad para la provincia de Mendoza y por supuesto para la Argentina. Muchas gracias, gracias por la invitación. Será hasta cualquier momento y bienvenida Gracias. a Mendoza. Así pasaba Miriam Bregman, diputada nacional, con nosotros aquí en esta edición de Chat Político. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima.